Bueno, vamos a continuar con David Pren, que pues es un invitado de Perú. Él es inventor de juegos Tawa, Pulca y autor del juego Yupan. Y el día de hoy nos viene a presentar Tawa, la matemática lúdica de los incas. Entonces le damos la cordial bienvenida. ¿Ya estás por ahí? Hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Angie, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos. Estoy muy contento y muy agradecido por vuestra invitación. Realmente estoy sorprendido con el despliegue de todas las demostraciones que los compañeros están haciendo. Y desde ya les digo que tengo unas ganas increíbles de que haya una reunión presencial para poder hacer pues un compartir físico de todas estas dinámicas que yo supongo todos ustedes deben estar conmigo con todas las ganas de poder poner manos a la obra, ¿no? Porque este mundo lúdico definitivamente yo pienso que no solamente es entretenido, sino creo que lleva la esencia de algo que nosotros tenemos que decirlo claramente. Yo creo que lleva el verdadero espíritu educativo. Es el verdadero, o sea, para mí no es alternativo, para mí no es, uy, sería bueno que vayamos por aquí, no, 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 o sea, estoy completamente convencido y los estudios científicos, los estudios neurológicos lo están demostrando, o sea, y ni siquiera necesitamos, todos sabemos que aprendemos sin darnos cuenta, estamos aprendiendo cada vez que estamos jugando, cada vez que estamos entretenidos, cada vez que estamos felices, cada vez que creamos nuevos vínculos para compartir algo tan, pero tan importante, y que creo que también es una especie de efecto rebote, ¿no? Que está sucediendo con tanta tecnificación. Yo vengo justamente de formación ingeniero, soy ingeniero de sistemas, me encanta la tecnología, sin embargo, creo que una de las principales virtudes de la tecnología, por lo menos para mí, es que me hace apreciar mucho más las dinámicas físicas, ¿no? Eh, bueno, Eric, te agradezco la invitación, acabo de ver justamente que te has conectado. Ustedes díganme si ya puedo empezar entonces para hacer la exposición sobre Yupanqui. Bienvenido, gusto de verte por acá nuevamente. Sí, muy bien. Además que esa emoción de David ya me contagió totalmente. Entonces, bueno, no sé, ya después de lo que dijiste, creo que sí, también dan ganas como de hacer una reunión presencial. Bueno, entonces te Totalmente. damos la palabra entonces para que inicies. Bueno, muchas gracias. Gracias, Angie. Gracias nuevamente, Eric. Bueno, haciendo un poquito de recuento, precisamente yo conocí a Eric hace algunos años aquí en Lima, que él vino a hacer una de sus tantas maravillosas exposiciones a la Universidad de Lima, y yo me encontraba presentando, en los primeros años que se venía presentando, digamos, lo que proponemos es el redescubrimiento de la matemática inca 500 años después aproximadamente, ¿no? Compartimos muchísimas cosas en común a nivel histórico, y una de ellas es precisamente que la historia desde este lado del planeta ha sido muy poco contada, ¿no? Yo creo que como nosotros, ustedes también han estudiado probablemente libros que han tenido solamente una perspectiva. Y sin embargo, como hemos entrado en un periodo de tantísima información, gracias al Internet, gracias a la tecnología misma que permite ahora producir nueva cantidad de libros, intercambiar tantísima información, viajar es mucho más rápido para buscar, para hacer hallazgos físicos, conversar, compartir con personas. Entonces, era cuestión de tiempo, viéndolo, digamos, en retrospectiva, de que este iba a ser un periodo en el que iban a renacer muchos conocimientos, ¿no? Y pienso que solo el inicio, o sea, pienso que estamos encaminados hacia eso. Y no solo hacia eso, sino a la integración, porque cada vez que participamos, en algún momento tuve la oportunidad de visitar Guatemala, que me encantó, y sentí, o sea, tanta familiaridad, pero tanta familiaridad, y no solamente me refiero al cariño con el que nos recibieron en la Asociación Yupanqui, y a todos los invitados, porque fuimos gente de muchos lugares, sino yo decía, wow, o sea, el parecido es impresionante, ¿no? O sea, aquí definitivamente tiene que haber una conexión que puede que no esté escrita en los textos, pero esté escrita en las células, o sea, está escrita, se puede sentir, ¿no? Así que quienes no han venido todavía para acá, para el sur, háganlo. Y quienes no han viajado para allá, para Guatemala, para México, para otros lugares, tenemos que hacerlo. O sea,
tenemos que cada vez integrarnos más porque en realidad ya esa integración está dada, tenemos que reconocer esa integración. Y bien, llevando ese tema hacia el lado que ya nos compete más para esta exposición, quería comentarles un poquito acerca de la cosmovisión inca y la cosmovisión andina en general, y pienso que nativo americana, ¿no? Lo he podido apreciar también allá. En realidad todas las actividades nuestros abuelos las han realizado y las siguen realizando de manera lúdica, celebrando, cantando. Aquí se jaipa la coquita, por ejemplo, las hojitas de coca, antes de realizar las actividades del campo. Cuando se va a utilizar la chaquitaglia, que es la herramienta, digamos, de arado de pie, se hace a veces en grupo, se hace a veces cantando, se hace aplaudiendo. Y esto no solamente, digamos, es producto de que, bueno, una costumbre, no, realmente la gente lo siente, lo vibra, y como decía al inicio, existe, digamos, una contraparte neurológica que ahora demuestra que eso genera pues una sinergia impresionante, o sea, el esfuerzo es menor, y además, sobre todo, más allá de la cuestión productiva a la que últimamente nos han estado, digamos, acostumbrando o contando el cuento de que para eso es principalmente que están destinadas nuestras actividades, para mí eso es una falacia. Es el Allin Causai, ¿no? Allin Causai para los incas significa vivir bien, o sea, el momento, la presencia, el gozo, ese disfrute de estar aquí, por ejemplo, de estar aquí compartiendo con ustedes, ¿no? O sea, esto, sin ningún objetivo en particular. Y bueno, justamente esto es lo que se puede apreciar en la matemática inca, ¿no? Entonces, un poquito les voy a compartir ahora, si se me permite compartir, creo, no puedo todavía, no sé si podrían habilitar para que pueda compartir la pantalla. Listo, ya está. Ya se puede, ¿no? Sí, dale, dale. Entonces, ya, perfecto. Entonces, solo un ratito que tengo que abrir aquí. ¿Dónde está? Es que estuve abriendo varios. ¿De cuánto tiempo dispongo, perdón, Eric, en total? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, sí, claro que sí. Te Sí, quedan 15 minutos. perfecto. Entonces vamos a acelerar. Yo pensé que tenía un poco de tiempo. Bueno, les voy a contar rapidísimo. Fíjense aquí. Entonces, todo empieza en este dibujo, ¿no? A inicios de 1900 se encuentra un texto y ahí se encuentra la Yupana. Entonces empezaron las identificaciones. Ahí nosotros nos dimos que se podían realizar operaciones sin necesidad de pensar en números, y llamamos a este sistema numérico el Tawa Pugliai, que significa los 4 juegos. Así que les voy a hacer una demostración rápida, pero esto que parece paradójico es que no puede hacer las operaciones aritméticas sin necesidad de pensar en cálculos numéricos de la forma tradicional como nos han enseñado, digamos, ¿no? Y entonces, aquí en la pantalla están viendo ahora ya la Yupana, ¿pueden verla? ¿Sí? Ok. Sí, la vemos. Fíjense, entonces, voy a pedirles un favor. Voy a necesitar de que me den 2 números de 4 cifras, un voluntario, que sean de preferencia cifras altas. ¿Quién quiere hacerlo? Puede ser Erika, Angie, por favor. 80. De 4 cifras, tipo así, 8.000, 9.700, algo que sea, porque lo que Ya vamos a hacer tenemos, es, mira, 9.876 ya, y otro es 5.937. 5.937. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, yo voy a escribir aquí en la Yupan, en esta tablita, semillas. Y rápidamente les voy a decir que no se cuentan las semillas, sino que simplemente las semillas son una especie de activador de cada una de las casillas que están por detrás. Y se lee de arriba para abajo. Por ejemplo, acá están unidades abajo, decenas, centenas, unidad de millar, así. Por ejemplo, acabo de marcar el 9.000. 531, ahí está el 9. Acá luego sería 8, aquí abajo. Miren, 9, 8. Luego vendría el 7, 9.876. Listo. A continuación voy a marcar el otro número, como si no hubiera escrito nada antes. Pongo acá 5.000.
acá voy a poner el 900, 5.900, y ahora voy a poner el 37. Listo, solo hasta ahí tengo que pensar en términos numéricos y cuando voy a leer la respuesta, pero a partir de ahora, lo único que tengo que hacer es repetir patrones. Fíjense, cada columna tiene un determinado movimiento y estos son los movimientos básicos. En realidad hay una serie de combinaciones impresionantes que después vamos a ver, porque para entender el juego Yupanqui tengo que explicarles la base de la matemática Inca. Entonces fíjense, aquí no interesa el orden, cada uno va a generar su propia estrategia. El tema es que si yo encuentro 2 semillas en cualquiera de las casillas, tengo que operar lo que dice aquí abajo. ¿Ven? Por ejemplo, en cualquiera de la casilla 15, o sea, del 3, se llama Hatun Kichay o abrir grande. Fíjense, aquí tengo. Entonces, una va para este lado y otra se va hasta el otro lado. Eso es abrir grande, llevarlo hasta los extremos. Aquí, por ejemplo, es un patrón del caballo muy grande, en horizontal, el caballo en ajedrez, quiero decir, se llama la pizca. Podemos conversar inclusive, fíjense, mientras estamos realizando los movimientos, porque no estoy pensando en ningún cálculo. Y en esta columna de aquí, por ejemplo, se hacen equivalencias del tipo, pero es pura palabra, no vamos a hacer cálculos. Por ejemplo, si yo digo 2 en 1, invierto el orden, digo 1 en 2. Fíjense acá, 2 en 1, 1 en 2, y la otra se va. Aquí, 2 en 1, 1 en 2. Y finalmente, tengo que ejecutar un movimiento que se llama la famosa pichana. Vamos a ver dónde está la manito. Aquí está. La pichana consiste en que tengo que buscar, así con estos 2 deditos, pichana significa escoba en quechua, si es que hay una semilla para el dedo de la derecha y otra para el de la izquierda al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí no hay, no hay, no hay, aquí sí hay. Entonces, ¿qué hago? Mira, salto sobre la otra y se la come. Es como si estuviéramos jugando dama, pues, ¿no? Acá hay de nuevo abrir grande, es en la columna. Acá hay, uy, se me movió esta, perdón, abrir grande. Acá hay una pizca, listo, y vuelvo a jugar, por ejemplo, pichana. Reviso, aquí puedo encontrar, salto, y ya está. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, aquí hay otra pichana, salto, y como. Y finalmente en las columnas del medio, acá hay otra pichana, salto, y como. Y ya no hay más, entonces acabó. Cuando una sola semilla o ninguna en el tablero, y después de aplicar la pichana, se acabó completamente. Ahora recién vamos a pensar en el resultado. Sería 1, 5, 8, 1, 3. Sería 15.813. Si es que no se me ha movido mal por el tema del mouse, tendría que estar correcto. Vamos a ver, 6 y 7, 13, pongo 3, llevo 1, 1 más 7, 8, más 3, 11, pongo 1, llevo 1, 1 más 8, 9, 9, 18, pongo 8 y 1, 1 más 9, 10, más 15, correcto. Entonces acabamos de demostrar que es posible hacer operaciones sin pensar absolutamente en términos indoarábicos y reconociendo patrones. De hecho, lo he hecho bastante lento porque un Yupanqui avanzado en cualquier momento simplemente reconoce acá un patrón mucho más grande y en 1 o 2 movimientos acaba con operaciones muchísimo más complejas, vamos a decir así, ¿no? De hecho, cuanto más grandes son los números, se pone más interesante la cosa. Bueno, esto es solamente el principio. Pueden hacer todo tipo de operaciones. Miren, se pueden hacer incluso sustracciones que tengan varios minuendos y varios sustraendos a la vez sin necesidad de agrupar, cosa que no se podría hacer, digamos, con el sistema indoarábico. Multiplicaciones sin necesidad de conocer las tablas. No digo que no las vaya a aprender el practicante, pero no las necesita. Por eso es que un niño de 5 años puede hacer operaciones con varias cifras y las comprende, porque aquí comienza a verse de manera visual concreta cómo es que es la repartición, igual que en la división. Fíjense, en la división normalmente nosotros no dividimos realmente en nuestra cabecita. Lo que hacemos es tantear, es decir, repasar la tabla de multiplicar, pero al revés, ¿verdad? Y vamos viendo si va calzando. En cambio aquí no, aquí se va viendo cómo se distribuye. Y entonces es como una especie, yo lo llamo como una especie de paso anterior al de la matemática indoarábica. Porque una de las primeras cosas que hemos visto es que quienes practican el Tahuapujllay inmediatamente se enamoran de la matemática. O sea, quienes creían que no les gustaba dicen, uy, lo estoy entendiendo, lo estoy comprendiendo, ¿no? Y a quienes les gusta la matemática, por supuesto que también. Ahora, el siguiente paso ya es acuñar unas piezas. Voy a dejar de compartir un ratito mi pantalla para mostrarles aquí, que desarrollé en base a unas piedritas. Estas de aquí se llaman ¿se está viendo? ¿Se puede ver en mi pantalla? Sí, los apus pisca, ¿no?
Entonces las hice en piedras blancas y en piedras negras, inspirados en las chumpicuyas andinas. Y estas piezas tienen la cualidad de que puedes ir rotándolas, entonces son piezas multivalor, lo que permite realizar inclusive operaciones mucho más grandes, potencias, raíz, o todo lo que tú quieras, ¿no? Pero lo interesante está aquí, que cuando tú estás realizándolas, no estás, ya les dije que no estás pensando en número, además comienzas a pensar en objetos, por ejemplo, los he relacionado a objetos andinos, por ejemplo, el cóndor, la chacana, el guaira o el viento, las posiciones del anti suyo, el conti suyo, la salida del sol, por donde se pone el sol. Y entonces, los niños, los jóvenes, los adultos comienzan a crear historias en la mente, y esas historias son soluciones matemáticas. O sea, aparentemente no tendría nada que ver, pero tienen muchísimo que ver. Inclusive, cada Yupanqui comienza a desarrollar sus propias estrategias y se comienza, vamos a decir así, comienza a inventar sus propias historias, ¿no? Sus propias estrategias. Y ahora les voy a demostrar un video donde precisamente tenemos a dos Yupanquis y Panaco. A ver, en este momento. Sí. Tahawas pamana chaiha supairuna kunay pamuanga kauditas waita munchay kunaha manangi matapa resini chuhan kunapa kairi mai kunat kichik rap takitan is hanta kaitari mai kui is kai kim santa esto es lo que tengo de mi pueblo de mi re kai kim esto tengo de mi haciendo hip hop en la casa nunca voy a parar tranqui por la selva que voy a intentar como suena la zampoña a la hora de cantar estilo fresco en cualquier lugar sin política ni hablar con el viento gritemos libertad bailar saltar contento moviendo la cabeza con la mirada puesta en la rima no baja mi autoestima con ropa zapatilla estoy happy de cachina pásame la chicha morada para matar la sed que me espanta morena, mi poema va a danzar sin temprana, saliendo de lo bajo a trabajar, es el párrafo marcado en este track, papá, que describe más allá. El pueblo de sangre, más respeto, pasión, unión por la cultura, al carajo con la prima de mi naturaleza, Latinoamérica despierta, costumbres y colores que se mantienen en pie, que, una chiquita cuyo chispa, la un Rimus payankanampa mana hurmas patukula maiha supairuna kunay pamuanja causaita huay enchay kunaja tapa resgeni johan kunapa kaini mai kunata husay kichik rap takitan esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza. Esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza. Muy bien, ahí hemos podido ver, entonces, Yupanqui. A ver, perdón. Déjenme ver aquí, ¿por qué no estoy pudiendo compartir esta otra? No sé, hay algunas preguntas. Me gustaría hacer esto un poquito más interactivo. ¿Sí? Hola David, sí, mira que escribieron, nos dice, está organizado, entra y sale reflexivamente, interactuando con el objeto y hace el conteo natural, es una pregunta. Sí, a ver, si me pudieras repetir por favor la pregunta, es más, voy a tratar de leerla aquí. Sí, mira, sí, léela porfa, que es como que está diciendo que va haciendo como que si va interactuando con el objeto y a la vez va haciendo el conteo natural. Ok, ya. Esta pregunta es súper interesante. Vamos a regresar un poquito entonces para atrás del Yupanqui, volvemos al Tahuapujla, que es la base, porque acá estamos hablando de dos cosas, ¿verdad? El Yupanqui, queda claro, es un juego ya posteriormente desarrollado, pero que tiene como base el Tahuapujla. Entonces, entiendo que esta pregunta va a la parte operativa, ¿ok? Y con esto voy a contestar la siguiente pregunta, que si es un juego ancestral, ¿no? Este es un sistema matemático que nosotros proponemos, es el que ha tenido que ser utilizado por los incas. Las evidencias se vienen actualmente
mostrando, presentando, sustentando a través de tesis, a través de papers, etcétera, esa es la parte académica, ¿ok? Uno de los factores por los que justificamos es que precisamente en el ANDE todo se realiza de manera celebrativa, como decía. Entonces, una primera pregunta clásica es, ¿pero esto es matemática o esto es juego? No, es ambas cosas. ¿Sí? O sea, no necesitamos de un sistema que sea lúdico, no, o sea, todo está integrado, o sea, la vida es una celebración, los sistemas matemáticos son una celebración, por lo menos bajo el punto de vista andino, y como les decía, para mí desde el punto de vista nativoamericano, ¿ok? Ahora, si nosotros agarramos el tablero de la Yupana, vamos a ver que tenemos algunos puntos, fíjense aquí, estoy compartiendo de nuevo, entonces, nosotros tenemos aquí unos puntos, ¿no? 1, 2, 3 y 5, que es interesante, porque fíjense cómo los 5 puntos no están como en el dado del casino, ¿no? No, está en una forma distribuida que muestra un crecimiento de los puntos. Entonces, es como que la intersección entre los primeros números Fibonacci y los números primos, adicionando el 1, por supuesto. Entonces, eso ya estaba conocido. Y eso permite de que la Yupana ya no sea solamente un ábaco, sino que pase a la categoría de calculador mecánico. Porque lo que tú vas a hacer es operaciones mecanizadas. Son 5 operaciones básicas, con eso haces absolutamente todo lo que necesites. Y lo más interesante es que a partir de eso tú puedes componer más movimientos avanzados. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿pero de dónde parte? Por supuesto, no es una cosa así mecanizada a ciegas. Tiene una lógica, fíjense, por ejemplo, yo les decía que aquí, en esta casilla, se llama Hatun Kichay, o sea, abrir grande, ¿no? Una sea para acá y otra sea para acá. ¿Pero de dónde viene esto de aquí? Bueno, muy simple. ¿Cuántos puntos hay acá? 3. Y si pongo otra semilla, 3. ¿Cuánto es 3 más 3? 6, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 2? Es 4. Y precisamente eso, por ejemplo, indica el movimiento abrir corto. Cuando tú tienes 2 semillas acá, que pasa que el tiempo me está quedando un poquito corto, pero si me permiten, para mostrar cómo fue justamente decodificado, ¿no? Pero ¿qué sucede entonces? El problema que yo por lo menos encuentro y que se ha visto registrado en varios estudios científicos es que las personas se cansan, se aburren de las operaciones aritméticas tradicionales. ¿Por qué? Porque tú, no importa cuántos años tengas, si te dan una suma, siempre tienes que estar repitiendo mentalmente. Por ejemplo, 7 más 3, 10 más 5, con 5 llevo 1. Entonces el cerebro comienza a gastar un montón de energía que podría estar utilizando en otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí, por supuesto, la propuesta no es que directamente ya empieces a reconocer patrones, y vamos yendo por partes, ¿no? Pero una vez que tú empiezas con el conteo, que es súper básico y súper intuitivo, fíjense que acá tenemos puntos. O sea, eso sucede también con la matemática maya, ¿no? No necesitamos pasar, el cerebro no necesita pasar a una abstracción del significante, es decir, del símbolo, de la cifra indoarábica o cualquiera sea la cifra. No, tú tienes los puntos e inmediatamente ya sabes cuál es la cantidad, puedes contarla. De hecho, hay estudios psicológicos que hablan de lo que es la subitación o subitización, que el cerebro empieza a acostumbrarse a ver puntos y automáticamente ya reconoce por la forma que hay ahí. Entonces tú vas a observar todas esas etapas en los aprendices y no importa la edad. Es más, es súper interesante cuando esto se aprende a una edad avanzada, porque ahí te rompe los esquemas de una matemática, digamos, rígida. Te das cuenta que siempre fue bastante libre, ¿no? Sino que no había aparentemente la forma, ¿cómo? Entonces, cuando tú ya empiezas a darte cuenta que puedes sumar, pero a la vez también lo puedes hacer mediante reconocimiento de patrones, evidentemente tú vas a preferir patrones y tu cabecita va a estar enfocada en otro tipo de cosas, por ejemplo, en la estrategia que vas a formar. Ya vas a comenzar a involucrar un reconocimiento de patrones de mayor cantidad de líneas, ¿no? Y esto es súper interesante porque ya no solamente hace que tú estés involucrado en la resolución de la aritmética, sino de lo que se llama el pensamiento computacional. O sea, cómo agarras un problema, lo desmenuzas en varias alternativas menores y luego armas tu algoritmo, tu estrategia y la ejecutas. Y encima de manera lúdica, ¿no? Y si quieres puedes hacerlo contando, ¿no? Entonces no hay ningún problema, pero te vas a dar cuenta que la tendencia natural del cerebro es a encontrar patrones, ¿no? Y ese es su principal valor. No sé si hay Sí. otra pregunta. Bueno, David, sí, pues la cosa es que ya nos cogió un poquito el tiempo, Perfecto. pero no pasa nada. Yo pienso que de pronto si nos puedas compartir cómo, digamos, algunos asistentes que tienen como algunas inquietudes se puedan comunicar contigo, porque esto último que nos estabas como diciendo
tiene que ver con algunas de las preguntas que nos escribieron. Entonces, por ejemplo, hablaban de pues que se entra y se sale de pues como que el nivel consciente de las operaciones, entonces como que si no se pierde la parte operativa. Pero entonces yo pienso que eso sería como, pues la parte operativa es como lo de menos, ¿cierto? Porque es como que los movimientos hacen como que uno pues como que se libere como que de eso. Lo estoy viendo como así, pero pues obviamente sí. Y otra cosa que preguntan es qué objetos matemáticos moviliza. Entonces creo que sí, como que llama bastante la atención lo que nos estás mostrando. Entonces de pronto sí nos puedes decir cómo se pueden comunicar contigo, si tienes una página por como, Sí, correo o algo así, porque pues ya por tema de tiempo, pero sí, por favor, entonces nos dices cómo podría ser para que se comuniquen contigo. súper rápido, acabo de poner el link, pueden entrar ahí, damos las certificaciones, o sea, capacitaciones y certificaciones todos los meses, y si me permites responder súper rápido las últimas dos preguntas. Miren, la propuesta no es reemplazar consciente numérica. O sea, a ver, acá tenemos que separar, en 10 minutos no se puede explicar todo el potencial que se tiene, ¿no? Entonces, hay una mala lectura cuando dicen, ok, pero ¿qué? ¿Vas a enseñar entonces simplemente a hacer una repetición? Evidentemente no, no es esa la propuesta. Hay que iniciar, si estamos hablando con niños pequeños, por ejemplo, hay que iniciar con el conteo de puntos, hay que comenzar a enseñarles la suma, que significa una reunión de elementos, etcétera, etcétera. Pero no, no va por ahí la cosa. El tema es, ¿qué pasa cuando tú ya sabes todo eso? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿No? Entonces, ahí empieza a ver, no sé, para empezar, el tema consciente nunca se puede perder, la conciencia siempre está presente. Ahora, la cuestión es hacia dónde está enfocada, ese es otro tema. Y acá la propuesta no es que uno se automatice o se robotice, muy por el contrario. Lo que va a estar haciendo tu mente en este momento es precisamente reconocer nuevos patrones. O sea, sí va a haber, inclusive hay momentos en los que tú vas a querer una especie de combinación de los dos tipos de razonamiento, indo-arábigo y tahuapujia y andino. Eso sería. Bueno, lo de la conexión estable, espero que no haya sido, que no lo esté diciendo por la mía, espero que se haya visto bien. Y Sí. cualquier cosa pueden comunicarse ahí, Inca, y también les dejo por si acaso mi correo electrónico para cuando gusten recibir mayor información, ¿no? Vale, muchísimas gracias, David. De verdad que sí, bueno, nos faltó un poquito de tiempo, pero sí, es como una propuesta bastante interesante y pues no tan conocida, ¿no? Entonces, qué genial pues que se haya dado el espacio para conocerla en serio, porque creo que sí tiene como muchas cosas que se pueden explotar pues para los chicos. Entonces, sí, muy importante que pues tu participación, te agradecemos mucho. Y pues vamos a seguir, Gracias a ti, Angie. Me vamos a seguir despido. con, Gracias a todos. vale, Gracias, David. muchísimas gracias. Gracias, Entonces Saludarte. voy a compartirles el enlace y continuamos, pero pues obviamente con la invitación que nos deja David. Entonces pues ya nos dejó ahí como el enlace para comunicarnos con él. Seguimos.